Y sin embargo el Señor me hablaba de otra manera a través de este mensaje. En el libro de San Mateo 14, aleluya, versículo 22. Jesús anda sobre el mar, dice la palabra. Aleluya. San Mateo 14, 22. Cuando usted lo encontró, me dice amén. Aleluya. Sí, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra. Amén. Aleluya. Se le encontró, tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y orando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, tuvieron temor. Aleluya. Diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Invito a que tome asiento. El Señor estuvo orando por la palabra. Yo creo que Dios va a ministrar nuestras vidas, amén, como ministró la mía. Siempre hemos escuchado, yo creo, esta prédica con respecto a Pedro, que Pedro era un hombre de poca fe, que había tenido temor, que se había asustado. Sin embargo, tiene mucho más para nuestras vidas. Dice que Jesús venía, más adelante habla de que habían matado a Juan el Bautista. Y la noticia le había llegado a Jesús de que había matado a Juan el Bautista. Yo creo que había tristeza en su corazón, porque Jesús siempre se conduele por sus hijos, por sus hermanos. Amén. A pesar de que le habían dado la noticia de la muerte de Juan el Bautista, el Señor fue y le dio alimento a 5.000, dice la palabra del Señor, que fue, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Y los discípulos, mientras en otra parte de la palabra, tenemos el libro de Marcos, el libro de Juan, hablan sobre este versículo, sobre esta historia, narran, y es muy diferente las narraciones. Y me gozaba el Señor porque esta hace hincapié en Pedro, y leía las otras, en los otros versículos que está en el libro de Marcos 6, en Juan 6 también, y también ellos relatan esta situación, esta historia. Pero me llamaba la atención porque decía que él estaba solo, Jesús estaba solo. Se había apartado, había alimentado, había orado por la pérdida de Juan el Bautista, había bendecido a sus discípulos, y el mensaje yo creo que estaba en esto, ¿no? Porque dice que Jesús le hizo a sus discípulos entrar en la barca. Aleluya. Y a lo espiritual a veces no lo entendemos cuando Jesús nos dice: los voy a meter en la barca. No nos pregunta: ¿quieren entrar en la barca a ver si es que pueden pasar al otro lado? La palabra dice que el Señor los hizo entrar a la barca. O sea, dio una orden: entren a la barca y vayan del otro lado. Amén. Porque Él tenía ese tiempo para Él, quería ese tiempo para Él, ese tiempo de oración. Porque cuando oramos somos renovados, somos restaurados, somos sanados. Amén. Entonces aún Jesús nos mostraba esta acción. Siendo Jesús, Él oraba, se condolía, pero tenía cuidado de sus discípulos. Amén.
En los otros libros habla de que los discípulos andaban predicando, habían ido a llevar el mensaje por distintos lugares y vinieron a Jesús y le contaba cómo Jesús los había usado de distintas maneras, lo que Dios había hecho a través de sus vidas. Esto habla en el libro de Marcos, en el libro de Juan, lo pueden encontrar, amén. Pero en el momento, en el libro de Marcos, cuando él relata que Jesús lo hizo entrar a la barca, el Señor traía mi vida. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a subir a la barca? Aleluya, gracias. Nos manda a subir a la barca, amén. No nos gusta porque si tenemos temor al mar, yo por ejemplo le tengo miedo al agua, entonces en el Señor aprendí que Dios me manda a la barca y es donde Dios va a tratar conmigo. Amén, trata con su vida cuando usted sube a la barca, aleluya. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor en esta noche? Lo vamos a leer en profundidad, de que Él tiene cuidado de nosotros. Él mandó a los discípulos a la barca, Él se quedó orando, dice que llegó la noche y los discípulos iban a la barca y estaba en el medio del mar la barca, ya avanzada la noche, la madrugada diría, porque habla de la cuarta vigilia. Y leía sobre la cuarta vigilia y se repartía. Los horarios eran divididos y en Roma tenían 4 divisiones de horarios. Entonces la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Y Jesús seguía orando mientras los discípulos iban en la barca. Amén. Dice que llegó un momento en el que Jesús levantó la mirada y mientras la barca estaba en el medio del mar, vio que era azotada. Nos dice la palabra, dice que golpeaba contra la barca y eran los vientos contrarios. Así acontece en nuestras vidas. Muchas veces estamos en la barca y los vientos vienen contrarios. A veces vienen a favor y nos va todo bien y vamos todos bendecidos, estamos todos gozosos, estamos contentos, pero cuando el agua y el viento vienen en contra, ya no nos gozamos tanto. Por lo menos yo. Amén. No me gusta cuando comienzan a venir los problemas, me gusta andar de victoria en victoria, de bendición en bendición, pero dice que también tengo que pasar, amén, por estas luchas, por estas dificultades. Usted sabe en esta noche cuál es la dificultad, cuál es el viento contrario que está golpeando su barca. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Él está aquí. Aleluya. Y Él está ministrando nuestras vidas. Amén. Dice que el Señor miró y yo me imaginaba el mar y en el medio del mar esa barca donde estaban los discípulos. Y lo que es la soberanía de Dios, poder haberse dado cuenta que la barca estaba en el medio del mar, estaba siendo azotada y dice que los discípulos remaban, luchaban peleando, amén, contra la tempestad. Aleluya, me gozaba porque dice que el Señor enseguida se levantó y fue a ellos caminando sobre las aguas. Aleluya, así hace el Señor para con nuestras vidas. El Señor camina sobre los problemas. Aleluya, ¿cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Alabanza a Jesús. Dice que Él caminaba sobre las aguas, teniendo el poder y la autoridad desde la orilla, aleluya, calmar al mar, reprender al mar, calmar las olas, calmar la tempestad. Sin embargo, fue hacia ellos, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Alabanza, me gustaba porque muchas veces Pedro fue en las prédicas, siempre fue el hombre de poca fe, pero yo lo veía, el Señor me enseñaba que fue un hombre valiente, porque habla la palabra de que estaban los discípulos, no estaba Pedro solo. Si usted lee en el libro de Marcos, en el libro de Juan, no mencionan a Pedro, mencionan la situación de que el mar estaba embravecido y que pegaba contra la barca y no nombra a Pedro. Dice que Jesús apareció caminando, calmó la tempestad, subió con ellos y salieron a la orilla rápido. Pero en este libro sí lo menciona a Pedro. Y como le decía, el Señor me enseñaba a ver de otra manera a Pedro, mirarme de otra manera a mí misma. ¿Cuántas veces tuve temor de hacer o de servir
al Señor. Tuve temor porque decía, Señor, y si hago malas cosas, y si yo no sé, y por ahí otro sabe más que yo, me sentía un poco Pedro. Amén. Sin embargo, el Señor amaba a Pedro, así como le ama a usted, como me ama a mí, y Él hace como Él quiere, Él nos usa donde Él quiere, como disponemos nuestro corazón, Dios nos va a mandar, Dios va a usar nuestras vidas para predicar, hablar a las siervas en esta tarde, de que pudieron repartir tratados, y esos tratados han sido trabajo para el Señor en esta hora, y esas almas van a llegar a los pies de Cristo. Amén. Estuvieron trabajando. Gloria a Dios. Y yo me veía un poco así. El Señor me hablaba y me decía, no hablaba de mi fe, hablaba de que sí le pedí socorro al Señor. Y en esta noche, en la barca en la que usted se encuentra, levante la mirada y dígale al Señor, socórreme, ayúdame. Gloria a Dios. No considere que su fe es poca, que el que dirán los demás. En la situación que yo estoy viviendo, muchas veces nos pasa que el enemigo es el que viene a condenar, el enemigo es el que viene a acusar y no nos deja avanzar porque lo acusa y dice, te pasa esto porque estás haciendo esto, te pasa tal cosa porque vas a la iglesia. Hace un tiempo compartía un poco de mi testimonio con mi esposo y llegó un momento en el que tuve que decirle, no me des a elegir entre el Señor y vos. Yo tenía hambre y sed de Dios, como lo sigo teniendo. Entonces, el ir a la iglesia, el congregarme, el buscar de Dios, me gustaba. Llegaba bendecida a mi casa, venía cantando de toda la calle hasta que llegaba a mi casa. Y tenía a mi esposo con las puertas trabadas y no me dejaba pasar. Entonces me quedaba en la puerta fuera de mi casa esperando hasta que el Señor tomara y pusiera paz en su corazón y me dejara entrar. Y yo mientras seguía cantando y de rato, abrime la puerta, abrime la puerta. Y los vecinos me miraban, le decía, ellos me miran, pero bueno, yo estoy contenta, yo estoy gozosa. Y llegó un momento en el que el Señor me dijo, bueno, hay que acomodar las cosas, no estábamos cansados tampoco. Y le dije, bueno, vamos a aclarar esto. No me des elegir entre el Señor o vos porque vas a perder. Porque Él consuela mi corazón, Él me bendice, Él me da palabra de vida, lo que un hombre o una mujer no puede hacer. Aleluya. Entonces yo iba a su casa y me gozaba. Llegaba a mi casa y la tempestad azotaba mi barca para que menguara, para que dejara de tener fe, para que bajara la mirada. Aleluya, pero ahí estaba el Señor, amén, consolándome, fortaleciéndome. Y cuando Él abría la puerta, lo abrazaba y le daba un beso. Decía, Dios te bendiga. Entonces, peor se me luchaba, se manifestaba, pero el día de hoy puedo darle gracias a Dios porque Él está en su casa, porque hemos servido juntos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Aleluya. Le hemos servido juntos al Señor. Amén. Incluso el día de hoy, que muchas veces cuando alguien nos visita a casa podemos hablar de las cosas del Señor, y yo comienzo a hablar y Él ya viene y habla también, y Él cuenta su testimonio y Él cuenta lo que Dios hizo. Y primero le costaba como que yo contara esta parte, ¿no? Para que no lo vieran como hermano. Aleluya, pero era parte del plan de Dios, es un propósito de parte de Dios. Cuando alguien se levanta en contra porque usted viene a la casa del Señor, aleluya, gócese, alégrese, porque el Señor tiene grandes cosas para su vida. Amén. Gloria a Dios. Saben que en esta palabra el Señor me puede enseñar el cuidado que Él tiene de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, dice, porque aunque estaba Él lejos, estaba a la orilla de la mar, se había dado cuenta que la barca estaba siendo azotada, que los discípulos estaban asustados, que había temor en su corazón, que estaban dudando quizás de si se iban a hundir o no. Aleluya. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces nuestra barca zozobra en el medio del mar? Y aprendimos a mirar, aprendimos a buscar. Aleluya. Y si usted se pone a pensar, los discípulos venían de ver un milagro tan grande como fue
fue la multiplicación de los panes y los peces. Habían vivido experiencias hermosas, testimonios grandes, con los que el Señor se manifestaba a su pueblo, a las multitudes. Sin embargo, tuvieron temor, dudaron en su corazón. Y en esta noche, usted sabe en qué ha estado dudando. Usted sabe qué está faltándole en esta noche. Aleluya, ¿en qué no le está alcanzando la fe? ¿Acaso se olvidó de lo que Dios hizo? Gloria a Dios. Sabe que el Señor trata con mi vida siempre con un versículo que está en el libro del Salmo. Y cuando comienza a venir el problema en mi vida, el Señor me dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque van a alabarle. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos turbamos. Si hemos visto la gloria de Dios, si seguimos viendo la gloria de Dios, podemos ver a las personas sanadas, las personas restauradas, los matrimonios, los milagros que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces en la lucha, en la dificultad, quitamos la mirada del Señor. Nos olvidamos de todo lo que Él hizo. Amén. Entiendo cuando estoy atravesando esta situación, porque la palabra sola viene a mi corazón. Entonces comprendo que es el Espíritu Santo diciéndome: ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tenés temor? Alabame, glorifica mi nombre, porque yo sigo siendo el mismo, yo no cambio. Aleluya, Él no cambia. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Gloria a Dios, alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre, Señor. Aleluya. En esta palabra el Señor nos enseña. Sin embargo, nosotros no podemos darnos cuenta cuando estamos atravesando la lucha, la dificultad, y Él sale a nuestro encuentro. Dice que el Señor abrazó a Pedro y subieron junto a la barca. Estuvieron en el agua y no se hundieron. Amén. Cuando nosotros vamos a sus brazos, no nos hundimos en el problema, en la dificultad, en lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, amén, porque muchas veces el Señor estuvo para socorrerme cuando parecía que no iba a volver a ponerme en pie, cuando los diagnósticos muchas veces de salud en nuestras vidas son malos. Dios estuvo ahí, glorificándose, bendiciendo mi vida, socorriéndome, amén, en la tempestad, en la tormenta, en la dificultad, porque soberano es Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando Él subió y entró a la barca, fue de manera rápida que la barca llegó a la orilla. Se calmó el viento, se calmó la tempestad. En otro libro relata de que Él reprendió a la tempestad. Y en este libro habla que Él solamente subió a la barca. Pedro clamó, Pedro pidió: Señor, socórreme, ayúdame. Dios lo abrazó, Jesús lo abrazó. Una vez entrado en la barca, la tempestad se calmó. Así en esta noche, si usted está atravesando una dificultad, la que sea, la magnitud que sea, lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios, dice su palabra. En esta noche, si su barca está zozobrando, si su fe está dudando, si su fe está zozobrando también en nuestro interior, estamos dudando de que se va a cumplir todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. La palabra de Dios nos alienta a confiar en Él, a levantar la mirada. No te abatas, alma, no te abatas, oh alma mía, como me dice a mí, tómelo para su vida. Aleluya. No tenga temor del porvenir, porque si Él va con nosotros en la barca, si Él nos mandó a subirnos en esta barca que estamos subidos todos, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice que Él nos mandó a subir a los discípulos. Aleluya. Podía Él ir con los discípulos, sin embargo nos mandó solos, como prueba, yo creo, para ver dónde estaba su fe, dónde estaba su corazón. Y muchas veces sentimos que estamos solos. Señor, estamos solos en la barca, mi barca se hunde, Señor, tengo temor. Poder declararle a Dios las cosas es lo más hermoso que nos puede pasar. Porque, como les compartí hace un rato, yo podía traerle los problemas a mi esposo, pero él no los podía solucionar. Cuando aprendí que mis problemas se los tenía que traer a los pies de Cristo, se fueron solucionando. Amén. Aprendí que tengo que levantar la mirada al Señor. Dice que
No debemos perder la mirada a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros bajamos la mirada, dudamos y retrocedemos. Pero esto es para los que avanzan, dice la palabra del Señor, para los que creen en aquel que nos ha llamado. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dice la palabra del Señor también en el libro de Pedro, y quiero compartir, primera de Pedro 5:7. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. 5:7. ¿Me encontró? Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Saber de que hay dificultad, saber de que hay problemas, saber de que hay situaciones que ojalá pudiéramos nosotros arreglar, pero no podemos hacerlo más que orar, entregarle al Señor, como dice, nuestra ansiedad, todo aquello que está turbando nuestro corazón, todo aquello que está haciendo que bajemos la mirada del blanco que es Jesucristo. Si usted esta noche está en esta situación, la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Donde quiera que nosotros nos movamos, Él está mirándonos, guardándonos, guiándonos en cada situación. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 34:15 también, el Señor alentándonos a seguir confiando. Aleluya, de que Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, así como estuvo sobre los discípulos, la palabra del Señor dice en esta noche, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. El Señor nos sigue hablando, nos sigue ministrando, nos sigue diciendo, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo te guardo, yo te escucho. Aunque pareciera que nuestra oración muchas veces no llega al techo, sin embargo la palabra de Dios es fiel, dice, yo estoy aquí, yo te estoy escuchando, yo te estoy mirando, soy tu escudo, soy tu fortaleza, soy el que levanta tu cabeza, aleluya, porque su mano está extendida a favor de su pueblo. Gloria a Dios, solamente busca que nos pongamos en Él nuestra confianza, que le clamamos, Señor, necesito de ti, esto no puedo hacerlo, mi fuerza no va a dar más quizás, pero el Señor está aquí en esta noche. No está para decirle hombre, mujer de poca fe, sino para decirle yo cuido de ustedes, yo tengo cuidado de ustedes, lo que ustedes necesitan pueden pedirme, porque mis oídos están atentos al clamor de cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. ¿Usted lo cree? Aleluya. ¿Saben? Yo lo creo porque pude ver la mano del Señor muchas veces, en muchas situaciones duras y difíciles, en las que sentía que me ahogaba, que me iba casi un día. Pude entender de que su mano estaba a favor de mi vida, que estaba en un doblar de rodillas, estaba mi salida, estaba la solución a mis problemas. Amén. Podía entender hace un tiempo que el Señor viene instándome a compartir con los hermanos, algunos hermanos. Aleluya. Cuando dejé de alabar a Dios, porque el dolor era más fuerte, porque había perdido a mi madre y ya no quería alabar a Dios. Entonces me mandaron a alabar al Señor y decía, no, porque estoy muy triste. No, pastor, no voy a alabar a Dios, estoy muy triste, mi alma está muy triste. Y lo tomé de parte de Dios, el proceso que Dios tuvo que hacer con mi vida. El Señor ponía en mi corazón el compartir, hay algunos hermanos de la alabanza, y el Señor me ponía a compartir, le compartía a los jóvenes que estaban en este lugar. El día de ayer también le compartí a la sierva.
lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Muchas veces nos negamos al servicio del Señor. Muchas veces nos olvidamos que Él nos llamó a servirle. Nos olvidamos que estamos aquí con un plan, con un propósito, que es servir a Cristo. Es, como decía al principio, tiene que servir, hermana, sí, amén. ¿Cómo va a salir? No lo sé, el Señor lo sabe. Porque si Dios lo pone, porque si Dios lo manda, es porque hay un plan y hay un propósito y Dios va delante suyo. Poder entender que como iglesia de Jesucristo debemos estar unidos, trabajando para su gloria. Y en función del cuerpo, dice la palabra. ¿Sabe que me gozaba del Señor? Porque voy a hablar con mi hijo y él comienza a preguntarme cosas. Y me decía, ¿por qué es necesario ir a la iglesia todo el tiempo? Cuando vaya a beber no quería salir de la iglesia. Y le decía, ¿por qué es necesario? Porque aunque no estamos sirviendo al Señor adentro, tenemos que ir, porque somos un cuerpo, porque necesitamos de Dios. Porque si esta mano tiene un golpe, esta otra puede poner un hielo. Pero si esta mano se va para otro lado, se va para la espalda, no puede ayudar y curar esta mano. Entonces, en función del cuerpo tenemos que trabajar, tenemos que estar unidos, como decía. Y me gozaba del Señor, amén, porque en estos tiempos hay hambre y sed de la palabra de Dios. Y muchas veces estamos dudando en nuestro corazón. Estamos dudando del Dios que hemos conocido, del Dios que cada mañana nos bendice, del Dios que dirige nuestra barca. Hay un coro que dice que yo tengo un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Dice este coro, amén. Y si Él es el capitán de nuestras vidas, nosotros estamos seguros. Amén. Gloria a Dios. Y me gozaba el Señor, como le decía, poder entender y poder compartir. El Señor me permitió que fuera operada de un tumor en mi cuello, grande como una mandarina, que ni siquiera sabía que estaba. Ese tumor grande tenía como un racimo de uvas, con unos tumores pequeños que bajaban hasta el pecho. Y sabe que yo servía al Señor, yo alababa a Dios. Y no estaba ni enterada de que eso estaba en mi cuerpo, ese tumor estaba en mi cuerpo. En el momento que tomé la decisión de no alabar a Dios porque, claro, mi dolor era más grande, porque nadie podía entender lo que sentía yo por haber perdido a mi madre. Entonces decidí no servir al Señor. Cuando decidí no servir al Señor es cuando lo descubren. Es cuando una doctora por curiosidad me manda a hacer un estudio y descubre que había un tumor en mi garganta. Y sabe que el diagnóstico fue que no iba a hablar más, que me iban a operar, que era necesario operarlo. Y que era tan delicada la cirugía porque las cuerdas vocales son más finas que un cabello y estaban pegadas en ese tumor que estaba en mi garganta. Y pude comprender y decir, Señor, por tu misericordia estaba sirviéndote. No era porque yo quería, era tu misericordia la que me mantenía sirviéndote, alabándote, glorificándote. Aleluya. En el momento que vino la mala noticia, en el momento en el que vino el agua contraria a mi barca, dije, Señor, como Pedro, socórrame, ayúdame. No quiero que esto acontezca, yo voy a alabar, yo voy a servir. En mi casa hay días completos que es solamente alabar. Yo sé que a veces los canto en mi casa, pero yo me levanto alabando, a la tarde estoy alabando, me acuesto. Mi hija se ríe porque muchas veces me duermo orando y cantando, me vuelvo a despertar y sigo cantando y sigo durmiendo, porque soy agradecida de lo que Dios hizo. Amén. Sabe que salí del quirófano, gloria a Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Ayer compartí con la hermana y le decía, salí del quirófano hablando, tuvieron que dormirme para que me calle. Cuando el diagnóstico era no vas a hablar, no va a hablar más. Si no lo sacamos va a crecer y va a llegar un momento en el que va a dañar todo el pecho, toda la espalda. Y si lo sacamos, el diagnóstico es que no va a hablar, no vas a hablar.
tenés que buscar un libro, una carpeta, una hoja para que puedas comunicarte con los demás. Era la manera de la que iba a hablar, con una hoja, escribiendo, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Por eso es imposible que yo diga, no estaba la mano de Dios en todo esto. A veces acontecen cosas en nuestras vidas que no entendemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No es un por qué, es un para qué. Algo Dios va a hacer. Algo Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Como dice la palabra, estamos en el barco van a acontecer cosas. Esta era una barca, era pequeña, estaban todos amontonados. Aleluya. Pero Dios tenía un plan, tenía un propósito. Así como tiene un plan, un propósito con cada uno de ustedes. Amén. Yo no conozco, los siervos no conocen, mas Dios conoce. Aleluya. ¿Qué es lo que está atemorizándolo en esta noche? ¿En qué está dudando? Aleluya. Y si estaba sirviendo y dejó de servir, en esta noche piense, razone y diga, Él me llamó al servicio. Aleluya. No decidí yo. Dice que todos somos llamados con un plan, con un propósito al servicio. Amén. Como decía recién, tenemos dos manos y una va a ayudar a la otra. Y cuando una no está, el trabajo que no hace esta lo va a hacer la otra. Pero poder servir al Señor, poder estar en su casa un año es. Aleluya. ¿Sabe? Cuando yo vine a este lugar, me gozaba porque veía a los hermanos acá, todo lleno, alabando, glorificando el nombre del Señor, la presencia de Dios descendiendo. Aleluya. Y hoy solamente ver 2 o 3, quizás porque cada uno está comprometido en el trabajo, en otras cosas, no se los ve. Y si yo, siendo persona, siendo natural, ¿cuánto más Dios? Dios ve que ha dejado de servirlo. Dios ve que quizás cuando la barca comenzó a zozobrar, dijo, Señor, no voy a pedir ayuda, le pido a Pedro. Y Pedro pidió ayuda. Pedro fue sabio, Pedro fue entendido, sabía que la ayuda venía del Padre. Aleluya. Y en esta noche el Señor me hablaba primeramente en mi vida, así como le habla a cada uno de ustedes. Pude ver la mano de Dios, me gozo cuando escucho a las hermanas trabajar en los hospitales. Pude trabajar en el hospital y ver las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer. ¿Sabe qué? A través de nuestras vidas. Solo busca un corazón dispuesto. Un corazón que diga, Señor, heme aquí. Estoy aquí. No importa cómo sea, cómo salga. Sé que sos vos guiándome, sé que vas a poner las palabras justas en mi boca. Sé que voy a ser un canal de bendición, como decía la hermana. Ese aceite que llena nuestras lámparas y somos de bendición para los que están afuera primeramente. Amén. Porque el que está afuera necesita una palabra de aliento. Necesita que llevemos el mensaje de que Cristo viene pronto, de que no hay tiempo que perder, que las almas se pierden. Aleluya. Yo me casaba con una hermana que era abuela del esposo de la hermana Alejandra, que ella cantaba, soy deudor. Aleluya. Si usted alguno va a conocer con la hermana Alejandra, soy deudor de aquellas almas que van sin salvación. Cuando entendemos que Dios nos ha llamado para predicar, para evangelizar, para repartir un tratado, aleluya, muchas veces no es necesario tener grandes palabras para un Dios te bendiga, un Dios te ama. Te invito, amén. La semana pasada repartimos tratado en el tren y algunos tienen corazón abierto, dispuestos a la palabra, y otros tienen endurecidos el corazón, pero un Dios te ama. ¿Dónde están? En Montevideo. ¿Y qué colectivo puedo tomar? Y puedo tomar ya la estaba guiando a esta mujer y me gozaba del Señor. Amén. No quiero que tienen el corazón endurecido. Usted le habla, usted le predica, pero o lo reciben o lo tiran en el momento. Pero usted está trabajando, usted está sirviendo a Dios, hay recompensa para su trabajo. Usted no trabaja en vano, no trabaja para el Señor. Amén. Lo único que puedo decirle en esta noche, yo sé que mi Redentor vive. Y que todo lo que hace, todo lo que acontece en mi vida es para bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No a
Aleluya. Nosotros sí podemos decir, esto me sirve, esto no. Esto quiero pasarlo y esto no. Pero el Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Creo que estoy en esta noche en este lugar porque debía compartir este testimonio, que era el de mi garganta. Alabo a Dios, amo a Dios por todo lo que hace en mi vida, por la misericordia que Dios tiene para conmigo, porque me bendice, porque me dio una familia, porque me dio una casa cuando no la tenía. Aleluya, ese es nuestro primer testimonio, la casa que Dios me dio. ¿Cómo olvidarme de todo lo que Dios hizo? Aleluya, de cuántas veces mi barca susurró. Es muy triste cuando, como nos aconteció a nosotros y a la congregación donde nosotros estábamos, las puertas se cierran y usted queda sin saber a dónde ir. Aleluya. Pero cuando usted ora y usted clama y usted le pide al Señor, envíame el lugar que tengo que ir para recibir tu palabra. Somos necesitados de Dios cada día. Cada día necesita mi vida, mi alma tiene sed de Dios. Necesitamos buscarlo, necesitamos tener la llenura de su Espíritu Santo, poder comprender de que sin Él no somos nada. Aleluya. Me encontré con muchos hermanos de los que congregamos y se separaron por distintos lugares. Y había quebranto en mi corazón, Señor, decía, estamos todos dispersados por distintos lugares. Pero la misericordia de Dios nos vuelve a llevar a los rediles donde debíamos de estar. Amén, tal vez no debíamos estar todos en este lugar, hay unos por Bosque, hay otros por Wilde, y así el Señor fue acomodando y fue trayendo nuevamente a sus hijos a su redil. Aleluya, yo le aliento en esta noche que ore, que cuide el lugar. Aleluya, que sea de apoyo para los pastores que están en esta casa, que siempre tenga un corazón dispuesto a la obra. Hay que servir, porque nos tiempo acomodar los tiempos. Cuenta conmigo, pastora, cuenta conmigo, hermana, necesitamos de tal cosa. Poder tener un corazón dispuesto para la obra del Señor. No se olvide de que Dios lo llamó y que vamos a rendir cuenta de los talentos que Dios nos dio a cada uno. Si estamos multiplicando, lo estamos guardando, qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Amén. La palabra del Señor en esta noche nos alienta a seguir confiando de que Él tiene cuidado de nosotros, que estamos acá porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos amó desde el principio, dice la palabra del Señor. Y cuando sienta desmayar, dígale a su alma, ¿por qué te abate su alma mía dentro de mí? Aleluya. Espera en Él, espera en Dios, porque aún es de alabarle en la dificultad, aunque todo esté contrario, aunque todo parezca venir en contra de mi vida, voy a alabarte, voy a bendecirte, voy a ir a la casa de Jehová a alabar su nombre, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor en esta noche por esta palabra, primeramente porque ha sido para mi vida poder entender de que Él cuida de mí, de que Él tiene cuidado de mí, que no importa la situación que esté atravesando en mi vida, Él está. Amén. Que si estoy en la barca es porque Él me puso en esta barca que navega por estos ríos, por estos mares de dificultad, tormentas, viento contrario. Cuando estemos con el viento a favor, gloria a Dios. Y cuando estemos con el viento en contra, gloria a Dios. Amén. Y cuando más clamamos, cuando más debemos buscar a Dios. Dice que cuando todo nos va bien, glorifiquemos al Señor. Y cuando todo nos vaya mal, glorifiquemos al Señor. Amén. Con esto le doy gracias al Señor. Que Él continúe bendiciendo